Espérate que no, todavía no. Se quedó iniciando la grabación con las buenas tardes, ahora sí, a todos los participantes que están en este momento conectados y a quienes vean también la grabación, un cordial saludo. Estamos en esta conferencia que hemos titulado Lean Manufacturing, Tendencias y Retos. Es un tema que pues el día de hoy está enfocado un poco desde la parte de manufactura. Sin embargo, es un tema que se viene aplicando también al campo de la gestión, cuando se habla de Lean Management, por ejemplo, gestión Lean. Y quiero mencionar, pues a nuestro conferencista ya lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, mencionar pues que estamos acá desde un proyecto llamado Interdependencia entre el perfil cultural y el desempeño de los sistemas de producción, con un subproyecto. Entonces, esta conferencia nace como necesidad de un proyecto para la empresa Arinagro, en la cual está el líder de producción, está conectado Matías Galán. Y bueno, en este caso afortunadamente nos pudo acompañar Rafael, que es gerente de otra empresa, y generar así un espacio abierto para que otras personas que les pueda interesar estos temas también puedan participar. ¿Vale? Entonces, muy bien. Por favor, la siguiente diapositiva. Rafael Henao Arango es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Manizales, máster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bolonia en Italia, doctor en Ingeniería con énfasis en Industria de Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es gerente de Sicolsa, una empresa dedicada a la fabricación de partes fundidas para diferentes industrias. Ya en un momento Rafael podrá decirnos más un poco de su empresa, si así lo desea, y ha ocupado otros cargos como gerente de ingeniería y gerente de operaciones en otras empresas, acumulando ya casi un total de 20 años de experiencia en la industria. Ahí como se ve tan joven, pero ya tiene toda esa experiencia. Pertenece a diversas juntas directivas de empresas manufactureras, además. Pertenecer pues a una junta directiva, Rafael, pues para mí sería un honor el día que me inviten. Entonces, Rafael ya lo es. Y también es investigador y ha realizado publicaciones científicas, que esta es una característica bien particular. Es difícil encontrar mm, personas de la empresa que además le dedican tiempo a la investigación y en este caso también a sacar productos como publicaciones en revistas de este tipo, como el Journal of Cleaner Production, International Journal of Industrial and Systems Engineering, International Journal of Production Economics, entre otras. Y también es participante habitual de la EUROMA, European Operation Management Association, que es la asociación de Europa para temas de dirección de producción, operaciones, que agrupa pues también investigadores y gente profesionales, pero también esta asociación se une con los norteamericanos, el POM, y los asiáticos, el JOMSA, cada 4 años en el Mundial, la Conferencia Mundial de Producción y Operaciones. Allá también he visto a Rafael participando. Entonces, muy bien, Rafael, es un gusto para mí, en primer lugar, agradecerle que, dada su apretada agenda, haya decidido pues darnos un tiempo generosamente para escucharlo. Muchas gracias en primer lugar por eso y me complace pues tenerlo acá realmente. Le doy la palabra. Bueno, Jorge, no, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes se han conectado. Veo como siempre que usted tiene un gran poder de convocatoria. Eh, y pues y como hemos hablado desde creo que nos conocimos, el tema de poder hacer puentes entre la academia y la industria es algo muy importante que debemos seguir fortaleciendo en el país. Entonces, como dirían sus amigos españoles, enhorabuena que exista esta oportunidad. Entre otras cosas, pues porque si usted me invita a mí a hablar de manufactura, hermano, me puedo quedar toda una vida hablando de ello. Entonces, para mí, pues para mí es un gusto poder aportar un poquito de lo que uno sepa, de la trayectoria que uno tenga. Pero también, hermano, pues poder continuar aprendiendo, porque finalmente yo soy una persona que pienso que lo que uno sabe, que lo que uno conoce, lo que uno tiene como en su trayectoria profesional y académica, pues es el producto de las personas con las cuales tiene la fortuna de rodearse, de escucharlas, de ver lo que hacen y pues y obviamente de aprender. Entonces, de la misma manera, Jorge, que he tenido la oportunidad
de aprender mucho en los espacios que he compartido con usted. Espero también el día de hoy poder compartir, aprender mucho de las personas que nos acompañan acá y en algo también poderles aportar. Entonces, bueno, eh, me gustaría saber un poco, para que no sea una hora hablando yo aquí solo, usted dice que nos acompaña parte del personal de Arinagro, entonces ya que todo esto está marcado en ese proyecto que usted está desarrollando con esa empresa, yo invitaría a los compañeros de Arinagro que nos cuenten rápidamente de qué se trata Arinagro, qué hacen y sobre todo cuál es la expectativa en esta conferencia y con el proyecto en general. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Javier. Mi nombre es Jaime Javier, sí, yo soy el Buenas gerente tardes. de Agro. Me presento, pero sí quiero cederle la palabra a algunos de mis compañeros que les cuente un poquito de cuál es el objeto de la compañía y nuestra razón de ser. Entonces yo creo que el que nos puede ayudar muchos días, no sé si nos quiera compartir. Muchas gracias. Perfecto, En primer lugar, gracias. pues decir que Arinagro está en la ciudad de, Sicolsa está en la ciudad de Manizales, Arinagro en la ciudad de Bucaramanga, bien pueda. Se apagó el micrófono, Javier. No, yo les había Ya. dicho que me presenté y que quiero que alguno de mis compañeros le comparta al conferencista el objeto y el objeto nuestro, nuestra labor. Pues Matías, compártenos qué hacemos para enterar a Rafael, por favor. El ingeniero Matías está muy tímido la tarde de hoy. Está tímido Matías, sí, eso estoy viendo. A veces he visto que también Matías tiene algunas dificultades con el micrófono. No sé si será eso. ¿Quién más está conectado? Que es que yo no logro ver porque estoy conectado desde mi teléfono. Es que estoy saliendo de la casa, tenía algo personal que hacer al mediodía y entonces no estoy desde mi PC. ¿Quién más está? ¿O es que estamos solos nosotros tres? ¿O qué? No, hay mucha gente conectada. Bueno, Rafael, te cuento así rápidamente, te resumo. Señor. La compañía Arinagro es una compañía dentro de inmersa en un sector que se llama el rendering, el proceso del rendering. El rendering básicamente es el procesamiento de los subproductos de origen animal, de la faena, del sacrificio de los animales. En este caso, las especies que sacrificamos en Colombia, que son aves, que son bovinos, que son porcinos. En algunos departamentos, como en Santander, un volumen importante de caprinos. Hoy en día de moda los ovinos o la carne de cordero. Y también algunos mataderos o plantas de beneficio de equinos, que también existen en Colombia para carne industrial. Nosotros tomamos los subproductos o llegan a nuestra planta o colectamos o recogemos de las plantas de beneficio directamente. En el caso de las aves, la sangre, sus plumas y sus vísceras y todo lo que son los decomisos, el producto que ha perdido cadena de frío, por ejemplo, algunas aves, por ejemplo, que llegan muertas durante el proceso de transporte a las plantas de beneficio. Todo esto, en la parte de bovinos, pues la sangre, el sebo, las grasas y los huesos y lo que se llaman los desperdicios o despojos, que son algunas vísceras no comestibles. Todo eso llega a nuestra planta y nosotros elaboramos harinas y grasas. Tenemos básicamente 5 o 6 productos, entre los que se encuentran la harina de plumas o hidrolizado de plumas, porque hay que hacerle un proceso de hidrólisis. Tenemos harina de vísceras, harina de sangre, harina de carne, harina de hueso. Y todo esto va a las plantas de alimentos balanceados para animales, se reintegran a la cadena. Principalmente nuestros clientes son plantas de mascotas, pero en general vamos a todas las especies. Algunos cebos bovinos se utilizan también en algunas industrias como biodiesel
y algunas industrias de jabonería. Esos son nuestros clientes finales. Somos por excelencia una operación que hace parte de la economía circular. Somos unos recicladores realmente del proceso y unos benefactores del medio ambiente, porque de no estar nuestra industria, eso estaría contaminando ríos y lechos subterráneos de aguas. Y bueno, tenemos algunos temas que no están tan a nuestro favor, y es que el proceso genera olores y genera unos vertimientos con unas aguas con una alta carga orgánica, que implica un esfuerzo muy importante de nuestra industria para contrarrestar estos efectos. Mucha tecnología de punta, mucha renovación de equipos, pero es un proceso muy interesante, muy bonito y muy dinámico. Esa es básicamente la operación de Alinagro, Rafael. Interesante, Jaime. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, pues están en un sector interesante y, como lo dices tú, me imagino con sus complejidades, como todos los sectores de manufactura, sea alimentos, sea metalmecánica, en el sector donde yo he estado, y bueno, y cualquier sector trae sus diferentes complejidades, pero yo creo que para eso estamos. Por lo demás, además, algo muy importante que mencionas, y es que este tipo de industrias tienen que existir, porque si no, los subproductos que se generan de otras industrias, como bien lo decías, van a terminar volviéndose un desecho o van a terminar en un río, en una quebrada, y pues qué mejor que poder usar los subproductos de otra industria como materia prima de la industria a la cual uno pertenece. Entonces, qué bueno, muy interesante el proceso, y bueno, espero que con lo que hablemos hoy, y si en el futuro hay la oportunidad de profundizar más, espero que les aporte. Creo pues además que hay personas conectadas de otras empresas, entonces creo que esperemos que estos temas, confío yo en que son del interés de todos. Muy bien, pues entonces yo quiero, primero que todo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Rafael, Sí, señor. confirmo que estamos viendo la pantalla. La Listo, gente en el chat perfecto. también podría confirmar. Hay varios que confirmaron en el chat. Muy bien. Sí, sí, señor. Muy bien, entonces pues quisiera que hablemos de manufactura, y la idea es que conversemos también, pues sí les voy a dar algunos tipsitos, pero pues sí quisiera también oír la opinión de ustedes, como para poder ir llevando las cosas un poco hacia donde les puedan funcionar mejor, les puedan aportar más. Entonces, arranquemos hablando de cómo ha evolucionado la manufactura. Yo diría que pues, la manufactura ha estado ligada a la historia del hombre desde un comienzo. Pues finalmente los primeros humanos tuvieron que usar herramientas, tuvieron que valerse de algunos ciertos utensilios, y pues desde muy al principio empezaron a transformar lo que había en el entorno para su beneficio. Y pues básicamente eso es lo que consideramos como manufactura: transformar un material, sea metálico, sea madera, sea hueso de animales, transformarlo para aportarle una función adicional. Obviamente en un comienzo, pues esta fabricación, esta manufactura era netamente artesanal, caracterizada por productos únicos. Cada producto era la medida, por lo tanto, las cantidades de producción o los volúmenes de producción eran muy pequeños. No había dos productos iguales. Una persona podía hacer, a decir cualquier cosa, cucharas, pero pues no había dos cucharas iguales, cada una quedaba hecha a la medida, y se daba por una fabricación según la necesidad. La comunidad veía la necesidad de desviar el cauce de un río, cultivar un terreno, etcétera, entonces debía fabricar una serie de herramientas que le permitieran hacer eso. Obviamente estas labores artesanales predominantemente eran manuales, o en algunos casos con herramientas, pero muy rudimentarias. Y también esta fabricación artesanal estaba caracterizada principalmente por un muy bajo nivel de intercambio tecnológico. Quiere decir eso, que las tecnologías que se desarrollaban en una comunidad o en una parte del mundo, pues difícilmente entraban a intercambiarse con las tecnologías que se desarrollaban en otra parte del mundo. Pues, por ejemplo,
Los chinos, se sabe que desarrollaron el papel incluso casi 1000 años antes de que el papel llegara a Occidente. ¿Por qué? Porque el nivel de intercambio tecnológico era muy, muy pobre. Obviamente, pues hablar de comercio internacional en ese momento era muy poco. Entonces, cada cultura o cada sociedad iba desarrollando una tecnología, iba desarrollando un cierto nivel de especialización, pero que difícilmente se expandía a otras zonas. Y vemos pues como un grabado en el antiguo Egipto, donde pues por hallazgos arqueológicos se ha determinado que incluso cerca de 3000 años antes de Cristo ya existían las primeras fábricas. Fábricas como un lugar organizado donde se realizaba la manufactura de algo, en este caso aparentemente eran telas a través de sistemas de telares. O sea, ya había lugares especializados con una mano de obra con cierta especialización para fabricar un cierto producto. De ahí se pasó ya a una fabricación mecánica. ¿Qué es una fabricación mecánica? Pues simplemente que la fuente de energía que se utilizaba para hacer la transformación de los materiales, pues ya no provenía de un humano, ya no era a punta de martillo, a punta de golpes o de un animal, sino que ya se utilizaban fuentes de energía naturales, el viento, el agua, el fuego. Entonces empezaron a aparecer los molinos de viento, empezaron a aparecer las ruedas accionadas hidráulicamente y con eso pues empezaron a aparecer las primeras máquinas. Muchos historiadores dicen que la primera máquina como tal industrial que fabricó el ser humano fue el telar, pues existen algunas evidencias de ello. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de un proceso que anteriormente se hacía manualmente, el hecho de fabricar, de tejer unos hilos para fabricar una tela, se pudiese hacer de una manera mucho más rápida. Conclusión, fabricar más metros de tela por día, por hora, por minuto. Con eso, entonces, obviamente llegó la posibilidad de fabricar en mayores cantidades, claramente. Si aumentó además el nivel de precisión de los productos, pues porque cuando todo es netamente manual, pues depende de la habilidad que tenga la persona que lo está desempeñando, pero cuando un proceso ya interviene en una máquina, pues esa máquina empieza a entregar un cierto nivel de estandarización en los productos. Y también empezaron ya a haber algunos intercambios tecnológicos, pues, con lo que para ese entonces estamos hablando de lo que llamamos más o menos la Edad Media y unos siglos antes, pues ya había un cierto nivel de intercambio comercial entre las diferentes regiones del mundo y al haber intercambio comercial, pues empezaba a haber intercambio tecnológico, la tecnología de los telares, la tecnología del papel, la pólvora incluso que también se originó en Oriente, empezaba a transmitirse a Europa, al norte de África donde estaba la cultura egipcia y viceversa. Entonces ya empieza a haber un poco de intercambios tecnológicos, no obstante, quien era bueno para una cosa, pues seguía siendo bueno para una cosa. Entonces empezaron a haber comunidades como por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar del acero de Toledo en España, comunidades que se especializaban en la transformación de un material en específico, en un proceso industrial específico y lograban un alto grado de experticia y reconocimiento y de cierta manera estaban blindados a que ese conocimiento se fuera a fugar hacia otras partes. Pero entonces luego llegó la famosa producción en masa. Entonces aquí vemos una imagen de la línea de montaje del famoso Forte, pero la realidad es que la producción en masa no arrancó con Henry Ford. Eh, Henry Ford claramente que dio un salto gigante en la manufactura masiva, pero lo que él hizo fue sumar muchos conceptos y muchas técnicas que venían desarrollándose incluso desde principios de 1800. Realmente muchos historiadores y pues personas que le han dedicado tiempo a investigar sobre temas de historia de la manufactura, muchos de ellos coinciden en decir que quien realmente dio el primer salto hacia la manufactura en masa o a la producción en masa fue un señor que se llamaba Eli Whitney, un señor que era un fabricante, bueno, era un inventor, pero digámoslo, la sacó del estadio fabricando rifles para el ejército de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que se inventó este señor? Resulta que estaba la guerra, la famosa guerra hispanoamericana entre Estados Unidos
y España, por todas estas tierras fronterizas alrededor de México. Los españoles tenían armas de fabricación francesa y alemana en ese momento, que eran las mejores del mundo. Los americanos tenían armas, fusiles o mosquetes de fabricación americana, copiados de fusiles de fabricación europea, pero encontraban que no podían fabricar estos elementos a la velocidad que el ejército los demandaba. Y además que había un problema, es que se dañaban muy fácil, y cuando se dañaba un arma, tocaba reconstruir toda el arma. Entonces este señor Whitney se inventó una cosa, pensó, decir, venga, si yo logro fabricar cada uno de los componentes de estas armas lo suficientemente parecidos el uno al otro, pues cuando se dañe un fusil, yo no voy a tener que cambiar todo el fusil, yo cambio solamente la pieza que se dañó. Pero entonces para eso tengo que tener una producción sumamente precisa. Para tener esa producción sumamente precisa necesito recurrir a métodos mecánicos, a máquinas, no puede ser artesanal, y tengo que tener algo que ya hoy por hoy en la manufactura es muy común, que son las tolerancias geométricas, decir, bueno, esto tiene que medir tanto, más o menos tanto, y no se puede salir de allí. Y así fue como este señor se inventó un arma cuyas partes eran completamente intercambiables. De la mano de eso vino una revolución grandísima. Obviamente en el mundo empezaron a pasar muchas otras cosas, la máquina de vapor, transporte ferroviario, etcétera, etcétera, que constituyeron lo que después empezó a llamarse la revolución industrial. ¿Y qué marcó esa era? Pues marcó una completa mecanización de la producción. Las labores que anteriormente se hacían manualmente, pues pasaron a hacerse de forma mecánica. Logró hacer producciones de muy grandes volúmenes, y en la medida en que crecía el volumen de producción, pues el costo se disminuía, los productos se hacían más asequibles a la mayor cantidad de las personas, y eso hacía que se generara más demanda. Al haber más demanda se requerían mayores volúmenes de producción, y así sucesivamente. Pero como entonces ya todo no se hacía a la medida, no se hacía artesanalmente, lo hacía una máquina, y la máquina hacía, entre comillas, todas las piezas igualitas, pues entonces se empezó a perder nivel de personalización de los productos. Entonces eso llevó a que el cliente se debía adecuar al producto y no el producto a la necesidad del cliente. Y entonces ahí sí ya llega la famosa frase de Henry Ford, que algunos dicen que él nunca dijo eso. Pero bueno, por ahí en el imaginario colectivo está que Ford decía que yo le vendo un carro de cualquier color mientras sea negro. Entonces sí, pues para yo poder lograr estos niveles de masificación de la producción, para poderle dar un producto a un costo asequible, yo no puedo estar cambiando de color en cada carro. Entonces eso fue una de las grandes características de la producción masiva, y aún hoy lo es. Bajo nivel de personalización del producto. También de la mano de esto llegaron productos y métodos estandarizados, y entonces de esa manera la manufactura pasó de ser un arte a un oficio que cualquier persona podía aprender. Entonces anteriormente en cada comunidad había el herrero, que era el que sabía transformar los metales, y había quien sabía transformar la madera, y había quien sabía coser, hacer zapatos, etcétera, porque tenía esa habilidad casi que innata, y la había logrado desarrollar con unos maestros y algo, pero pues digamos que la manufactura seguía siendo un arte, y en el sentido en que era un arte, pues si uno no trae eso por dentro no es capaz de hacerlo. Si yo no soy bueno para tocar guitarra, por más que me meta a clases de guitarra, puede que mejore un poquito, pero nunca voy a ser bueno. Pero al mecanizar la manufactura, pues dejó de ser un arte y empezó a ser un oficio. Es decir, ya una persona con un entrenamiento relativamente básico podía operar una máquina y fabricar un producto que anteriormente se requería un artesano para hacer. Entonces no solo se masificó la manufactura, la demanda y el acceso a productos complejos y sofisticados como un automóvil, sino que se masificó la mano de obra industrial. Eso fue otro de los grandes componentes de la revolución industrial. Y por último empezó, ya en un mundo un poco más globalizado, ya había buques a vapor que podían cruzar los océanos en tiempos relativamente cortos llevando cargas grandes. Empezó a haber mayor transferencia tecnológica, tanto así que Ford, pocos años después de su primera línea de producción del modelo T, que la montó cerca de Detroit, en Michigan, en Estados Unidos, a los pocos años ya había montado una fábrica en Inglaterra
y pocos años después ya había montado una fábrica en Alemania. Entonces, ¿qué permitía esto? Pues venga, si yo ya tengo una máquina que hace un producto específico, pues yo me puedo llevar esa máquina para otra parte del mundo y me va a hacer lo mismo, ¿cierto? Y le enseño a las personas de esa otra parte del mundo a operar esa máquina y el producto me va a quedar igualito en Estados Unidos que en Alemania. Entonces, con eso empezó también la transferencia tecnológica. De ahí pasamos a una producción flexible, donde ya entran todos estos temas de Lean Manufacturing, justo a tiempo, etcétera, que ya vamos a ver un poquito más a detalle de dónde nace todo eso. Que la producción flexible, al contrario de lo que muchas personas podrían pensar o de lo que a primera medida uno podría pensar, no va en contravía de la producción en masa. Producción flexible toma partes de la producción en masa, depende en gran medida de la producción en masa de componentes y partes, pero ya empiezan en operaciones de ensambles y posteriores a integrar unos ciertos niveles de personalización. Entonces, pues aquí vemos el ejemplo más claro. Esto es una línea de montaje automotriz como la que veíamos anteriormente de Henry Ford. Esta obviamente es mucho más moderna. Aquí vemos que hay un carro blanco, le sigue uno azul, le sigue otro blanco, le sigue uno rojo, le sigue uno gris. Y pues si ustedes ya saben que entonces uno viene con aire acondicionado, el otro con elevadores eléctricos, el otro con rines de aluminio, etcétera, etcétera. Entonces puede haber un cierto nivel de personalización, pero no es que cada rin se fabrique a la medida de cada carro. No es que el sistema de elevavidrio sea eléctrico mecánico se fabrique a la medida de cada carro, no. Se depende igual de una fabricación en masa de los componentes. Pero con esto pues se logra igual, con esta flexibilidad, darle una mejor oferta de soluciones al cliente según no su necesidad específica, digámoslo así, sino su gusto específico. Pues el caso más claro, volvemos a lo mismo, es el color. Si a usted le gusta un color o otro, ya hoy por hoy todos los fabricantes de carros le van a ofrecer su carro en el color que a usted más le guste. También la producción flexible empezó a alonar la automatización de procesos, entonces, claro, sigue habiendo una fabricación mecánica, pero ya esta mecanización tiene además una automatización, es decir, no depende de que haya un operador humano diciéndole a la máquina qué hacer en cada momento del proceso. Y ahí ya empezaron a surgir los primeros robots, máquinas de control numérico, sistemas computarizados, etc. Entonces eso lleva a que haya una mayor intervención de los humanos, de nosotros, en roles que son de apoyo, control, mejora, supervisión y menos en roles de operación mecánica, de tener una persona ahí al pie de la máquina haciendo cada uno de los productos que esa máquina fabrica. Con esto empiezan también a surgir técnicas como el justo a tiempo, que busca básicamente disminuir los niveles de inventario, porque cuando yo ya tengo un proceso automatizado, pues empiezo a tener menos variabilidad en los procesos. Yo tengo un proceso mecánico, pero que depende de una persona, pues entonces la persona por la mañana es más ágil, por la tarde ya está más cansada, hay un día que llega con sueño, el día siguiente no durmió bien. Entonces, los tiempos de producción pueden tener una cierta variación, mientras que cuando yo tengo un proceso automatizado, los tiempos tienden a ser mucho más estandarizados, me permite hacer una mejor planeación y me permite implementar técnicas de justo a tiempo, que es, téngame el producto listo justo al momento en que lo voy a necesitar para no tenerme que llenar de inventarios. Pero diría yo que uno de los saltos más grandes que se dio a finales del siglo pasado y que a veces pasa un poco desapercibido en medio de todos estos temas de automatización, de Lean Manufacturing, de justo a tiempo, fue la globalización de la tecnología. Pues aquí pasó una cosa y es que la tecnología está disponible hoy por hoy para todo el mundo en cualquier parte del mundo. Pues anteriormente, los mejores carros, digámoslo, podían ser, o los grandes fabricantes de automóviles eran alemanes, americanos o japoneses, y de ahí ya empezó a haber ensambladoras de vehículos en todas partes del mundo, incluido Colombia, pero también se empezaron a ganar terreno los automóviles coreanos, automóviles chinos incluso, automóviles fabricados en la India. ¿Por qué? Porque la tecnología de punta está disponible para todos. Arinagro requiere la máquina más moderna para procesar plumas de aves. Estoy inventando cualquier cosa.
Les aseguro que la máquina más moderna para procesar plumas de aves o la venderán en Alemania, en Japón o no sé en qué parte del mundo, pero les aseguro que está disponible para que tengan los recursos para comprar. Entonces la diferenciación tecnológica que hacía que unos países fueran más competitivos que otros, netamente por temas tecnológicos, o sea, porque tenían máquinas más modernas, se empezó a perder. Ya la tecnología está disponible para todos y la diferenciación entonces se tiene que empezar a dar en otras cosas. La diferenciación hoy por hoy se da más en atributos o tecnologías blandas, en cosas que van más en cómo administro esa tecnología, esa maquinaria, esos equipos, que realmente en que si tengo la máquina más moderna o no. Si uno hoy por hoy en Colombia tiene los recursos suficientes para montar una planta de producción completamente automatizada, con robots, para hacer cualquier cosa, para hacer latas de gaseosa, te aseguro que hay quien viene y se la monta aquí ya en mano, se la entrega funcionando. Ya de ahí que usted sea capaz de administrarla de la mejor manera y que logre ser competitivo, depende de otros factores que, como lo decimos, tienden a agruparse en esas famosas tecnologías blandas. Y bueno, y ya más recientemente, pues todos lo hemos oído hablar de la famosa industria 4.0, de algunos paradigmas que han sido llamados producción sostenible, ahí ya entra lo que hablábamos ahora, por ejemplo, de la economía circular, etcétera, que básicamente busca una gestión eficiente de la energía y los recursos. Busca producirlo solo lo que se requiere con el menor desperdicio posible. Entonces ahí empiezan a jugar cosas que la realidad es que parecen de ciencia ficción, pero son reales hoy por hoy, como la manufactura remota, es decir, un centro de diseño de componentes metálicos para vehículos, por ejemplo, en India. ¿Por qué? Pues porque resulta que la hora de un ingeniero mecánico que desempeña labores de diseño en India es mucho más económica que la hora de un ingeniero mecánico en Estados Unidos. Entonces hay un señor parado al frente de un computador diseñando un producto en la India, le hace clic en enviar y hay una máquina, una impresora 3D de metales, la famosa manufactura aditiva, en Estados Unidos fabricando, al momento que el señor hace clic en India, la máquina empieza a fabricar ese producto en Estados Unidos. Se ahorran el tiempo del transporte, se ahorran obviamente el costo del transporte, se ahorra las emisiones de gases de efecto invernadero que hace el buque que va a transportar esto, más el camión, más bla, 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 bla. Y otra cosa, si necesitan 4 componentes de esos, pues habrá una casillita allí en el computador que diga cuántos necesita, como la impresora que nosotros tenemos en la oficina, que le decimos sáqueme 4 copias. Si necesitan 8 componentes de esos, le dicen sáqueme 8, y si necesitan 25, le dicen sáqueme 25. Obviamente esto todavía no funciona para producciones de grandes volúmenes, pero para allá va la tecnología y como les digo, hoy por hoy es una realidad. Empiezan a ver, como ya lo dijimos, temas de logística inversa, de economía circular, de gestión del ciclo de vida del producto, de pensar no solamente en que voy a diseñar un producto para que alguien lo ensamble y alguien después lo utilice, sino también tengo que pensar en qué va a pasar cuando ese producto cumple su vida útil y cómo va a hacer para que no le genere un impacto negativo al planeta. Cobra mucha vigencia también tendencias como el Internet de las cosas, la industria 4.0, el Machine Learning, el Big Data. Básicamente todo esto es buscar que cada vez en la manufactura haya menos intervención humana, que haya máquinas fabricando máquinas y que haya humanos pensando en cómo hacer que esas máquinas fabriquen esas máquinas más eficientemente. Entonces quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta, comentario, algo por agregar. Bueno, Rafael, muchas gracias porque además esa evolución histórica nos permite ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quisiera agregar básicamente ejemplos de producción 3D que ya se han llegado a producir vehículos en 3D. Claro, todavía está la, la limitación de que esto todavía no puede ser en masa, pero hacia allá vamos. Recuerdo un edificio de 9.5 metros de altura y superficie de 640 metros cuadrados que también se produjo en 3D. Se han hecho ya, es decir, esto que antes era ciencia ficción, ahora ya están empezando a aparecer.
y pues también seguramente con impresiones incluso de tejidos humanos. Así que en la industria de alimentos hablo para las personas que en este momento nos acompañan de Arinagro, que también hace parte del proyecto, y para todos los demás personas que están conectados. Mire lo que le decía, se conectan alrededor de 30 personas y ya vamos en 31, incluyéndonos. Pues ya se está viendo realidad, ya es más que ciencia ficción. Y evidentemente esto pues desde el punto de vista logístico también nos acarrea lo que decía Rafael, esa posibilidad de disminuir emisiones por disminuir transporte. Así que los transportistas ahora tienen que también repensarse, porque como esto se llegue a masificar, entonces van a perder mercado, ¿verdad? Yo les invito, ya que Rafael quiere interactuar con nosotros durante el intermedio, si alguien tiene algo que levanta la mano y yo le voy dando la palabra en orden en que levante la mano, ¿sí? Que aquí el sistema me aparece en qué orden fue. Listo. Igual, pues si no hay ninguna intervención, o usted pues me interrumpe, Jorge, que yo no veo quién haya levantado la mano. Vamos continuando de todas maneras. Bueno, esto es muy bonito, ¿cierto? Y digamos, ver la evolución de los procesos de manufactura a lo largo de la humanidad es un tema en el que se podrían hablar horas y horas y horas. Y sobre todo ver estas últimas tendencias, esto es una locura. Esto es impresionante y pues es algo que todos nosotros tenemos que estar monitoreando. Ahora, lo que pasa es que esto tiene una contraparte. Llevamos mucho tiempo hablando de que se habla en el mundo de que la producción en masa va de salida, pero resulta que investigaciones recientes han demostrado que a nivel mundial todavía el 55% de la manufactura se hace bajo esquemas de producción en masa. Aproximadamente un 30% de la manufactura se hace bajo esquemas de producción flexible y únicamente un 10% de la manufactura se hace bajo esquemas de producción sostenible o industria 4.0. Pero claro, pues conforme avance el tiempo, pues la torta se va a ir volteando seguramente. Ahora miremos el caso en Colombia. En Colombia obviamente los datos que hay alrededor de estos temas son menos, hay menos cantidad de datos disponibles, pero un estimativo de finales del año 2018, o sea, previo a la pandemia, el 75% de la industria manufacturera colombiana funciona bajo paradigmas de producción en masa. Únicamente un 20% de las industrias manufactureras incorporan aspectos de producción flexible y menos del 2% de la industria manufacturera incorpora aspectos de producción sostenible o industria 4.0. Me disculpan un minuto únicamente que está sonando una alarma acá. Voy a averiguar si tengo que salir corriendo o si no, ya continúo con ustedes. Bueno, mientras que Rafael atiende allí, porque les decía al inicio de la presentación, es una persona bastante ocupada como gerente, como representante en varias juntas directivas de empresas. Eso hace pues que tenga que estar muy alerta con ciertas llamadas. Les voy a colocar en el chat un enlace para que aprovechemos y mientras tanto vamos registrando la asistencia Listo, al Jorge, ya correo. volví. Listo. Termino acá entonces al correo que ustedes registren en ese enlace. Les sería enviada la grabación también para que la puedan tener como material de estudio posterior. Bueno, Rafael, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Listo. Sí, como pasa con la ley de Murphy, justo sonó la alarma de evacuación, pero una falsa alarma. Entonces les decía, menos de un 2% de la industria colombiana incorpora aspectos de producción sostenible e industria 4.0. Muy bueno saber, por ejemplo, que Arinagro es una empresa que incorpora algunos aspectos de esa producción sostenible, pero me imagino que presumo, pues aquí estoy siendo atrevido en que muchos de sus procesos industriales igual están basados en esquemas de producción en masa. A todos sigue siendo importante poder producir cantidades importantes al menor costo posible. Ustedes ven, esto no da 100% porque pues se considera que el restante también obedece a esquemas de fabricación artesanal que seguirán existiendo en Colombia y en todo el mundo
para atender requerimientos a medida. Entonces, bueno, centrándonos en el tema de la producción flexible, pues ahí el título de la conferencia o lo que Jorge me propuso que les contara, vamos a hablar acerca del Lean Manufacturing. Primero que todo, antes de hablar de Lean Manufacturing, hay que entender esto de dónde viene, pues, y qué es y cómo se come. Entonces, pues digamos que en términos generales uno podría decir que Lean Manufacturing es una serie de herramientas y filosofías de manufactura que se orientan a tres grandes objetivos. El primero es la eliminación sistemática de los desperdicios de manufactura, perder menos tiempo, perder menos materiales, perder menos energía, disminuir los transportes innecesarios, etcétera, etcétera. A la mejora continua. Si hoy hice una cosa de una manera, busque mañana cómo la puede hacer mejor. Si hoy tuve un problema, busque cómo lo soluciona para que mañana no se le vuelva a presentar, etcétera. Y a la flexibilidad, calidad y servicio al cliente. Vamos con esto, darle un mayor nivel de personalización a la oferta de valor que le entregamos a nuestros clientes, darle productos de mejor calidad y ofrecerle un mejor servicio, principalmente en función de los tiempos de entrega. ¿De dónde surge esto? Pues casi todo el mundo coincide en afirmar que estas técnicas o estas filosofías se originaron en Japón. Principalmente se empezaron a masificar después de la Segunda Guerra Mundial, pero es claro y hay evidencias fuertes de que antes de la Segunda Guerra Mundial, muy buena parte de la manufactura japonesa se adhería a muchos de los principios de lo que hoy consideramos Lean Manufacturing. Pero digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues también se empezó a hacer más evidente en Occidente. ¿Y por qué se da, digámoslo, ese acelerón del Lean Manufacturing después de la Segunda Guerra Mundial? Porque resulta que en Japón después de la guerra había una fuerte escasez de recursos y materias primas. Entonces había que hacer más con menos. Había que gastar menos, desperdiciar menos. Había también una tecnología y capacidad limitada en comparación con la industria norteamericana. Básicamente, después de la guerra, los norteamericanos idearon el famoso Plan Marshall, plan para apoyar la reconstrucción industrial y económica de Japón, pero digamos que ellos querían tener la sartén por el mango. Entonces, invitaron a un grupo de industriales japoneses, entre ellos el hijo del fundador de la Toyota, a conocer General Motors, Ford, todas las plantas de autopartes o de automóviles americanos. Y los americanos se enorgullecían de decir, vea, tengo la prensa de estampado de metales más grande del mundo. Esta prensa es tiene una fuerza de 10.000 toneladas. Y en Japón, hasta ese entonces, solo había prensas de 500 toneladas. Entonces, en el fondo, ¿qué creían los americanos? Que al mostrarles esto, intimidaban a los japoneses a decirles, oiga, ustedes nunca van a ser tan buenos como nosotros, nunca van a poder competir con nosotros. Pero los japoneses se devolvieron a pensar, oiga, entonces, ¿cómo con lo que yo tengo, mi capacidad con mis máquinas más pequeñitas, puedo ser mejor que ellos? Y entonces empezaron a buscar alternativas a la famosa producción masiva. Básicamente, ¿qué? Empezaron a decir, oiga, este señor tiene una prensa de 10.000 toneladas, este hombre no puede hacer cambios allí, tiene que dejar esa máquina haciendo solo una cosa, porque cualquier cambio, pues una máquina tan gigante es demorado, vale mucha plata, mientras que si yo tengo máquinas muy chiquitas, pues puedo tener 5 máquinas y en cada una de esas máquinas puedo estar haciendo una cosa distinta y puedo empezarle a ofrecer personalización a mis clientes. Y eso fue uno de los aspectos ganadores por los cuales, ya hablaremos un poquito sobre el tema, Toyota logró en el campo del automóvil conquistar el mercado norteamericano. Entonces, cuando tantas empresas japonesas empezaron a entrar al mercado norteamericano e incluso a hacerle hueco, como decimos acá, a las empresas americanas, ya lo dijimos el caso de Toyota, Mazda, Honda, etcétera, en automóviles, pero también Sony en electrodomésticos, Olympus en cámaras fotográficas y tantas otras marcas, los americanos empezaron a decir, oiga,
esta gente que está haciendo bien. Y ya fue al contrario, ya fueron académicos e industriales norteamericanos a visitar a Japón, a aprender a ver qué era lo que estaba pasando. Y se empezaron a traer todos esos principios, toda esa filosofía, y lo terminaron llamando Lean Manufacturing. Realmente en Japón eso nunca se ha llamado así. ¿Por qué? Es que allá es algo natural, allá es algo que está metido en la cultura de la gente, hacer más con menos, pensar en la mejora continua, pensar en entregar productos de calidad y darle un buen servicio al cliente y pensar en atender la necesidad del cliente. Entonces, para eso, para ellos las cosas funcionan así. Por eso fue que aquí, como para nosotros las cosas funcionan de otra manera, los americanos, los europeos trabajaban bajo otros esquemas, pues tuvieron que darle un nombre a esa filosofía y ahí fue que dijeron, pongámosle a esto Lean Manufacturing o manufactura esbelta. ¿Por qué lo de esbelta? Justamente por eso, porque hay pocos recursos, hay que hacer más con menos. Y eso no paró solo en temas de manufactura. Hoy por hoy se habla de Lean Thinking, pensamiento Lean, de cadenas de abastecimiento Lean, de logística Lean, de construcción Lean, incluso de sistemas de salud Lean o de educación Lean. ¿Donde qué buscan todas estas filosofías? Pues lo mismo que estábamos hablando acá. Mejora continua, eliminación sistemática de desperdicios, flexibilidad, calidad en el servicio. De seguro que si uno revisa libros, artículos científicos sobre aplicaciones Lean en la industria, yo no sé si puede llamar alimentos, donde está Harinagro, va a encontrar que hay cantidad de información de Lean en esa industria en particular. Si uno busca en Lean en industria metalmecánica, hay cantidad de información. Si busca Lean en la industria de la construcción, entonces, digamos lo que casi todas las industrias han buscado apropiar estos conceptos, pues porque le han dado resultado a muchas compañías. ¿Cómo se buscaron, digámoslo, apropiar estos conceptos? Entonces, básicamente aquí empezaron a surgir dos enfoques. El primero es el enfoque basado en prácticas, donde entonces, les decía, grupos de académicos e industriales empezaron a visitar estas empresas japonesas que de nuevo esto lo traían inmerso en su ADN, a ver cómo funcionaba la cosa, y empezaron a ver que estas empresas tenían unas ciertas prácticas y herramientas para solucionar todo tipo de problemas industriales, para generar menos desperdicios, para mejorar la calidad, para tener menos inventario, etc. Entonces estas personas empezaron a apropiar y a traer cada una de estas prácticas y agruparlas, digámoslo, en unos grandes paquetes, unos grandes conjuntos. Inicialmente, pues algunas prácticas se agruparon alrededor de los modelos de justo a tiempo, disminuir inventarios y mejorar tiempos de entrega. Otra serie de prácticas se agruparon alrededor de la gestión del recurso humano, empoderar a la gente, liderar, buscar una cultura de mejora continua. Otras alrededor de la gestión total de la calidad y otras alrededor del mantenimiento productivo total o TPM, o básicamente hacer que los equipos funcionaran de la mejor manera posible y los procesos fueran lo más estandarizados posible. Y bueno, pues como todo, esto empezó a evolucionar, surgieron nuevas prácticas, nuevas técnicas, nuevas herramientas, y hoy por hoy estamos en digámoslo, en un gran problema. Y es que ya hay tantas cosas alrededor de lo que se suele llamar Lean Manufacturing, que se volvió, como decimos por acá, un sancocho, que ya no se sabe si de todo eso que hay ahí, si de verdad eso sí es Lean, o si simplemente son otras herramientas y prácticas muy valiosas, pero que apuntan a otras cosas. Yo les aseguro que de los que están conectados y sobre todo, pues sí, si provienen del ámbito industrial, han oído hablar de muchas de las cosas que hay acá. 5S, Value Stream Mapping, Okayokes, el famoso SMED, el OEE para medir la eficiencia de los procesos, la disminución del inventario de producto en proceso, los famosos Kanban, el famoso Kaizen o actividades de mejora continua y tantas otras cosas. Pero entonces este enfoque, pues, como lo ven, una serie de herramientas que tratan de interrelacionarse unas con las otras, pero que cada vez empiezan a hacer más cosas y lleva a que las empresas puedan ir perdiendo el foco de lo que están haciendo.
Y vemos que, por ejemplo, temas de 5S aportan al TPM, al mantenimiento productivo total, pero también aportan a la mejora continua y seguramente también aportan en parte a la gestión del recurso humano y así. Entonces, de esa forma, también surgió otro enfoque, y es el llamado enfoque basado en principios. ¿Qué es el enfoque basado en principios? Pues básicamente que el Lean Manufacturing no es simplemente una área de prácticas o herramientas, sino que hay que verlo como una filosofía de manufactura integral. Es decir, hay que verlo como un todo, como lo que trasciende dentro de la cultura de una compañía. Y esos principios, pues principalmente, según muchos actores, están basados o se enmarcan alrededor de algunos aspectos, principalmente una cultura de mejora continua, el autodesarrollo, la creación de líderes que vivan con esa cultura Lean, que vivan esos principios Lean y que además sirvan para extender eso al resto de la compañía. La cualificación es desarrollar capacidades en los empleados, pero también cualidades, es decir, que esos empleados también vibren con esa cultura, se alineen con esos principios, haya un desarrollo y un aprendizaje continuo y pues obviamente apalanque el primer principio, que es la mejora continua. Otro principio es el Gemba, o sea, ir a donde pasan las cosas, estar allá al pie del cañón, estar en el campo de batalla, administrar la manufactura desde el proceso de manufactura, no por allá arriba desde un escritorio sin saber qué es lo que está pasando y tomar decisiones basado en esos datos y en ese conocimiento de primera mano. Y además tiene que ver con involucrar a los operarios, a los técnicos y a todas las personas que intervienen en el proceso en esa toma de decisión. Y por último, hay un principio que los japoneses llaman el Hoshinkanri, que es estar enfocado en el cliente. Es que todos los niveles organizacionales tengan un foco, un propósito claro y estén alineados con ese propósito. Pasa desafortunadamente en muchas compañías, sobre todo en nuestro medio, que el área comercial jala para un lado, el área de producción jala para otro lado, el área de calidad jala por otro lado, y en últimas, pues todos terminamos trabajando mucho, todos terminamos, estamos sudándola, peleando porque la gestión de nuestros procesos sea la mejor, pero en ocasiones la suma de todos esos esfuerzos no lleva a un mejor resultado de compañía. Entonces, eso es lo que involucra el Hoshinkanri, esa alineación hacia un propósito común. Al final les voy a recomendar una lectura para quien quiera profundizar en el tema, de un autor americano que se llama Jeffrey Liker, que hizo un estudio detallado del modelo de producción Toyota para ver qué era lo que hacía Toyota bien. Y él llegó a la conclusión de que Toyota basaba todas sus decisiones, toda la filosofía Toyota, todo lo que hacían no solo en la manufactura, sino en lo organizacional, en lo comercial, en toda su cadena de valor, estaba basado en 14 principios. Y todo Toyota estaba alineado con esos 14 principios. Claramente, esto aplica para Toyota, no todos estos principios aplican para todas las empresas, pero el fondo de esto, lo que quiero decir es que en Toyota no simplemente es que tenía una serie de herramientas implementadas para hacer X o Y labor. No, Toyota tiene una cultura organizacional, unos principios claros y todas las personas que allí trabajan entienden esos principios y obran consecuente con ellos. No me voy a poner a leérselos uno a uno, igual yo le comparto a Jorge esta presentación para que se las pueda compartir a ustedes, pero básicamente quiero dejarles el primero. Y es que el primer principio que encontró este señor en Toyota es que todas las decisiones administrativas de la compañía estaban basadas en una filosofía de largo plazo a unas expensas de las metas financieras de corto plazo. Claro, pues para un gerente es fatal. Venga, no, vamos a perder plata 3 meses, pero después nos va a ir muy bien, ¿no? Pues ¿cómo se le ocurre? Pero el fondo de esto es, venga, si podemos hacer una cosa, podemos apagar un incendio, hacer el pañito de agua tibia, como lo llamamos acá, o si podemos hacer algo que de verdad perdure en el tiempo y nos dé resultados por mucho tiempo, pues hagámoslo de una vez.
Porque si apagamos el incendio hoy, nadie nos garantiza que mañana no se vaya a volver a presentar el mismo incendio y nos toque ir otra vez a apagar. Y de ahí para abajo, los demás principios se despliegan alrededor de eso, y una visión a largo plazo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Que para hablar de Lean Manufacturing hay que hablar justamente de visión a largo plazo. Para no caer en algo que se ha denominado la trampa Lean. ¿Qué es la trampa Lean? Pues hay que hacerse una pregunta y es si realmente para las empresas funciona implementar Lean Manufacturing. Lean Manufacturing es un tema que de un tiempo para acá, pues yo diría que hace unos 15 años, pues se puso muy de moda en nuestro medio. Y todo el mundo quiere ser Lean. Y yo quiero tener implementadas prácticas o herramientas Lean, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, contratamos consultores, vamos a cursos, pero uno me pregunta, bueno, ¿y todo eso está dando resultado? Algunas prácticas dan buen resultado, otras no, unas funcionan muy bien al principio, pero después dejan de funcionar. Entonces, eso es lo que se ha denominado la trampa Lean. Trampa Lean es creer que simplemente por seguir una moda, simplemente porque fuimos a una conferencia y nos hablaron del tema de Lean Manufacturing y nos pareció muy bonito y vimos por allá que es que eso en Toyota funciona a la berraquera y por eso a Toyota le va tan bien, entonces hay que correr mañana a hacer eso, sin entender de fondo qué estamos haciendo, pues eso probablemente no nos lleva a ninguna parte. Pero esto no me lo inventé yo, una recopilación que hicimos, una investigación doctoral, nos llevó a concluir que existen evidencias en el mundo de la alta tasa de deserción y baja tasa de éxito de las empresas que implementan Lean Manufacturing. Y aquí les comparto algunos datos. La mayor parte de las empresas abandonan la implementación de Lean Manufacturing o no perciben resultados concretos en menos de 3 años. Yo les digo, esto es de largo plazo. Segundo, el 70% de las empresas de manufactura en Estados Unidos han llevado a cabo alguna implementación de Lean Manufacturing, pero solo el 25% de esas empresas están satisfechas con los resultados. El resto cree que eso no le ha servido o no al nivel que ellos esperaban. Y aproximadamente solo el 10% de las empresas logran una implementación de Lean Manufacturing exitosa y sostenible en el tiempo. Es complejo porque sí, es muy bonito, hay quienes les ha funcionado muy bien, hay quienes literalmente han conquistado el mundo de la mano de esta filosofía, pero esto nos da a entender que no es para todo el mundo. ¿Y por qué esto no es para todo el mundo? Pues porque hay principalmente 3 factores. Hay factores humanos. Desafortunadamente para las personas, para nosotros es muy difícil cambiar nuestros hábitos, nuestros métodos y tendemos a volver a las formas antiguas de hacer las cosas. Hay también factores de contexto, ya vamos a profundizar en esto, y hay factores de secuencia. Resulta que uno no puede empezar a implementar Lean Manufacturing como un loco. No, voy a implementar 5S porque es que fui a un curso y me dijeron que eso era la berraquera y después voy a implementar Kaizen porque fui a una empresa y conocí y vi que eso allá funciona muy bien. No, todas estas prácticas tienen una secuencia donde unas van apalancando otras y si esa secuencia no se cumple de una cierta manera, pues entonces hay prácticas que van a quedar cojas y no van a dar el resultado que es. Y hablando particularmente de los factores de contexto, pues tener presente que hay unos factores culturales. Ya vimos que esto se originó en Japón. Entonces la cultura en Japón es muy distinta a la cultura latina, colombiana, etc. Ya vimos que gran parte de estas prácticas y filosofías se originaron en la industria del automóvil. Entonces, no todos los sectores en los cuales apoya una empresa quiere decir que todas estas prácticas apliquen en todos los sectores. Tiene que ver con el tamaño de la empresa. Obviamente, los recursos que tiene Toyota para invertir en desarrollar e implementar esta serie de prácticas, pues mucho más grandes que los que puede tener una empresa pequeña. Y además hay agentes externos que generan presión. Hay muchas empresas que se ven forzadas a implementar prácticas o herramientas
ni siquiera porque crean que es una necesidad o porque estén convencidos de que hay que hacerlo, sino porque un cliente se lo impone o porque llega la famosa certificación ISO 9000, o me imagino que en temas de industria de alimentos, donde está Inagro, hay cientos de miles de certificaciones que hay que cumplir, y pues estas normas imponen unas ciertas cosas que a veces las empresas terminan haciéndolas porque toca y no porque estoy convencido de que funciona. Entonces, ¿cómo hace uno para que esto no lo afecte? Resulta que hay que entender y es que la mayor parte de todo el mundo científico, académico y gente que ha implementado Lean Manufacturing y le ha ido bien con ello, tienden a coincidir en que hay algo llamado teoría de contingencia. ¿Qué es teoría de contingencia? Entender que todas las empresas no son iguales. Y como todas las empresas no son iguales, pues no existe una estrategia de manufactura que se aplique universalmente para todas las empresas. No hay una regla de oro, no hay una varita mágica. Yo no puedo decir, es que voy a contratar al consultor que trabajó en tal parte y a esa empresa le fue súper bien, lo voy a traer aquí para que haga exactamente lo mismo que hizo en otra empresa y por arte de magia esto aquí va a funcionar. Entonces, de la misma manera, uno puede pensar que va a implementar una serie de prácticas o herramientas copiadas, ahí sí, copy-paste, copiar y pegar de otro lado, y eso le va a funcionar por arte de magia. Cada empresa es distinta, por lo tanto, cada una requiere un enfoque distinto. Y eso lleva a lo que Jorge y los amigos del ámbito académico llaman una situación problemática. Es que las empresas en teoría deberían seleccionar y adaptar las prácticas y herramientas Lean que les resulten convenientes a su contexto, a su entorno empresarial, a su cultura, etcétera, etcétera. Y además que sean consecuentes y alineadas con su cultura, filosofía organizacional, con sus propósitos, con sus metas. ¿Yo para qué voy a implementar una práctica que no me va a aportar a una de mis metas? En teoría eso debería ser así. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos. Pues porque venga, la cultura de donde se originó eso es distinta a la de nosotros, entonces requiere una cierta adaptación. Las prácticas fueron introducidas, la mayor de ellas a través de la industria automotriz, y no todas las empresas son de la industria automotriz, entonces también requiere seleccionar qué prácticas aplican y cuáles no. Se requiere un compromiso a largo plazo, ya lo dijimos. Si la empresa no está alineada con esto, si la intención, voy a decir cualquier cosa, de un área de la compañía es tener la mayor cantidad de inventario, y la intención del área de manufactura es antes tener la menor cantidad de inventario, entonces venga, esto va en contraída y se van a haber choques ahí, entonces tiene que haber un enfoque gerencial donde se puedan alinear esas expectativas organizacionales. Y además, pues sumado a todo esto, ya viéndolo aquí en nuestro contorno, en nuestro entorno colombiano, pues desafortunadamente hay muy poca literatura de cómo se hace una implementación exitosa de Lean Manufacturing en Colombia. Sí, hay algunos estudios, hay cosas interesantes que han hecho cámaras de comercio, entidades como la ANDE, etcétera, pero realmente que tengamos claro cuáles han sido los factores de éxito de la implementación de Lean Manufacturing, hay poca literatura al respecto. Entonces, como les decía, en teoría se deberían hacer las cosas acorde a las necesidades de cada empresa y con un cierto nivel de adaptación, pero desafortunadamente en la práctica, en la mayoría de los casos, lo que se hace es una implementación de Lean Manufacturing siguiendo una receta preestablecida, un paso a paso, una varita mágica que no necesariamente va a estar alineada con los objetivos de la organización y no necesariamente va a tener clara las variables del contexto donde se desempeña cada organización. Y entonces cuando pasa eso, pues los resultados que se obtienen rara vez son satisfactorios o sostenibles en el tiempo. Funciona muy bien cuando es una novedad, cuando todo el mundo, uy, qué chévere, mira esto tan nuevo, tan bacano, pero al final, pues como seres humanos tendemos a devolvernos a la manera antigua de hacer las cosas, a nuestra zona de confort, si no entendemos el propósito de lo que estamos haciendo. Jorge, ya me pasé un poco de las 3 de la tarde, si usted me regala y los asistentes 5 minuticos más, concluimos un poco sobre estos temas y sacamos un espacio para preguntas. Sí, claro. Claro que sí, Rafael. Y le recuerdo a las personas que están conectadas que
en el chat hay un enlace para registrar la asistencia. En el correo que registren allí se les enviará el enlace de la grabación para que la puedan consultar después o reproducir. Lo que hay profesores, veo también que están conectados personas de otras empresas. Y bueno, por ahí está Felipe Galán también, que parece que ya arregló el problema del micrófono. Entonces, muy bien, sí, muchas gracias y claro que sí. Bueno, entonces me le robo 5 minuticos más, pues porque hasta ahora lo único que he hecho es echarles terrorismo, decirles que ojo que esto no es tan fácil, que no a todo el mundo le va bien, etcétera, etcétera. Pero tranquilos que hay cómo mitigar esto. Voy a pasar rápidamente por esta parte de una investigación que hicimos recientemente en la industria metalmecánica colombiana. Este es, digamos, el campo donde yo siempre me he desempeñado profesionalmente, principalmente ha sido la industria metalmecánica. Eh, de esa investigación encontramos cosas que empiezan a ser comunes en muchas industrias, alarmas que se empiezan a aprender y que yo los invito a quienes están conectados de parte de Arinagro y otras compañías que piensen si se identifican con estos puntos a nivel directivo, a nivel táctico, a nivel operativo. Entonces encontramos que en muchas partes existen falencias de la alineación entre la estrategia de implementación del Lean Manufacturing o la estrategia de manufactura y el direccionamiento estratégico de la organización. O sea, el proceso de manufactura va para un lado, pero la organización probablemente va para otro. Encontramos que se decide implementar prácticas aisladas por recomendación de algún consultor o porque algún cliente lo impuso, pero que no necesariamente se entiende bien qué es lo que se está haciendo. Encontramos que se recibe capacitación en muchas empresas sobre la implementación de prácticas de Lean Manufacturing, pero no se entiende, como ya les dije, la filosofía base o no se logra alinear esa filosofía con los objetivos de la organización. A nivel táctico, eso era a nivel directivo, a nivel táctico encontramos que muchas de las prácticas que las empresas en Colombia adoptan efectivamente sí obedecen a un objetivo de lo que en teoría debería enfocarse el Lean Manufacturing, pero no necesariamente quienes la están implementando tienen claro a qué objetivo le apuntan. Recuerden que vimos como esos 14 principios pues, que aplicaban para Toyota, muchos de ellos aplican para otras compañías y las prácticas pues en teoría se desarrollan para contribuir a uno de esos principios objetivos. Pero muchas veces al nivel táctico de las organizaciones le toca implementar cosas porque alguien le dijo que había que implementarlas sin entender claramente cómo está alineado con esa filosofía o esos principios. En el nivel táctico a veces también se percibe una visión de corto plazo de que hay que dar resultados ya. Entonces eso hace que algunas prácticas se abandonen sin que se alcance el nivel de madurez. Ya lo vimos anteriormente. Hay muchas investigaciones que dicen que una implementación exitosa de Lean Manufacturing, dedicándole muchos recursos, se demora como mínimo 3 años. Y muchos otros autores dicen que incluso se puede demorar hasta 5 años. Entonces no se puede esperar cosas de un día para otro. Y entonces eso hace que se perciba desgaste o falta de optimismo en algunos casos por parte del personal táctico, pues porque en ellos recae la mayor cantidad de las labores de implementación, pero también recae todo el palo cuando las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y a nivel operativo, ¿qué pasa? Pues que confundimos a todo el mundo. Le decimos al personal operativo, vea, usted lleva toda la vida haciendo las cosas de una manera, a partir de mañana las tiene que hacer de esta otra forma, pero ni siquiera les explicamos por qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente pierde el propósito de lo que está haciendo, pierde el sentido, se desmotiva, además se pierde credibilidad. Es que el jefe me dijo que hiciera esto, pero vea que es que de la manera en que yo lo hago toda la vida, lo hago mejor. Pues claro, hermano, es que si lleva toda la vida haciéndolo, lo va a hacer bien. Lo normal es que si le decimos que lo haga de otra manera, se demore un tiempo en adaptarse para que lo pueda hacer mejor. No le explicamos a la gente, en muchos casos, no estoy diciendo que esto sea la regla, pero en muchos casos no le explicamos bien a la gente, entonces se pierde esa motivación. ¿Y cómo evitamos esto? Pues bueno, aquí sí quiero que me ayuden. ¿Qué está haciendo ese señor? Cualquiera que levante el micrófono y nos diga muy rápidamente. Está intentando pegar una puntilla. Exactamente. ¿Con qué? Con un sartén, no con un martillo ni siquiera, con un sartén. Un sartén.
pero les pregunto, ¿uno es capaz de clavar una puntilla con un sartén si no tiene nada más a la mano? Depende de qué metal esté hecho el sartén. No, es que ya se volvieron muy técnicos, hermano. No, un sartén finito y una puntilla No, medio yo creo que buena. no. Yo creo que no, porque pues eso tiene que imprimirse una fuerza suficiente para que pueda ingresar la puntilla al concreto. Ahí lo que hace No, es uno una es lastimar, tablita de sí. madera, no es Ah, bueno, entonces concreto. así sí. Yo creo que sí. En Ahí una sí, tabla sí. Listo, es una Pero tabla. además nótese como en la posición en la que tiene el sartén. Tal vez si lo voltea con la culata ahí sí le puede dar, pero ahí le va a dar esa al hueco. Lo vas a Sí. incorporar al hueco. Bueno, pero entonces, oye, pues, que le digo, Jorge se pone muy técnico con las cosas, hermano. La pregunta es, ¿uno es capaz de clavar una puntilla con una piedra, con algún objeto contundente? Y creo que la respuesta es sí, ¿cierto? Sí, 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 claro. Listo, ¿y qué está haciendo este señor? ese señor está utilizando la herramienta adecuada para poder clavar la puntilla, que es el martillo. Listo. Entonces, el señor está haciendo lo mismo que el anterior, ¿cierto? Los dos están clavando una puntilla. ¿Qué es lo que cambió? Claramente lo dijo el compañero, la herramienta. Y vean pues, ¿y qué está haciendo este señor? Lo mismo, ¿cierto? Está Tecnología de clavando. punta. Exacto, está clavando una puntilla, pero como lo dijo el compañero, con tecnología de punta, con una herramienta todavía mucho más sofisticada. Entonces eso es lo que pasa con las herramientas. Es que las herramientas sirven para cumplir un propósito de una manera más o menos eficiente, de una manera más o menos tecnificada, pero es que finalmente lo que uno debe entender es el propósito. Debe entender qué es lo que quiere hacer. Y en función de lo que uno quiere hacer, pues selecciona la herramienta más adecuada. Yo no voy a decir entonces que cada uno de nosotros en su casa tenga una pistola de estas automáticas de clavar clavos, porque eso vale un ojo de la cara. Cuando uno cada que la señora lo va a poner a colgar un cuadro, pues de pronto con un martillito que hay en la casa, entre otras cosas, por aquí hay compañeros y compañeras de Ragro, entonces para que les hagamos la propaganda, que compren el martillo de Ragro y con ese clavan la puntilla. Pero seguramente para el señor que día a día se la pasa clavando puntillas, su trabajo consiste en clavar puntillas, pues claramente que la herramienta no es un martillo tampoco, la herramienta es una cosa de estas o algo incluso más sofisticado. Entonces eso es lo que pasa cuando vemos la implementación del Lean Manufacturing como simplemente usar una herramienta. Yo antes de ir a usar una herramienta, yo me tengo que preguntar, venga, ¿y para qué quiero usar esa herramienta? Y entender, cuando digo para qué quiero usar esa herramienta, entonces, y la herramienta que voy a utilizar o seleccionar la herramienta que mejor se adecue a mi necesidad, teniendo en cuenta esas cosas que les dije ahora. Si conversa en mi contexto, si conversa con la cultura que tengo en la organización, si conversa con el propósito organizacional, con los objetivos organizacionales. Entonces, el señor que usó la cacerola o el sartén para clavar la puntilla, clavó la puntilla, logró su cometido. Y probablemente eso era lo único que tenía a la mano y entonces antes pudo ser recursivo. Pero si ese señor se va a dedicar a clavar puntillas toda la vida, pues hermano, con ese sartén no va a llegar a ninguna parte. Necesitará un martillo. Pero si además de todo quiere que la clavada de las puntillas sea eficiente, quede buena, con un cierto nivel de estandarización, porque con el martillo pues a veces le imprimo más fuerza, a veces menos, pues entonces ahí ya me tendré que pasar a un siguiente nivel y es utilizar una herramienta mecánica, y haciéndole la analogía con las herramientas Lean, pues volvemos a lo mismo, hay herramientas Lean de todos los tipos, colores y sabores, y eso no quiere decir que todas apliquen universalmente a todo el mundo. Uno tendría que preguntarse algunas cosas antes de escoger qué va a hacer, que ya les voy a decir que habría que preguntarse. Y rápidamente les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién sabe qué es eso? No hay ningún músico. Un diapasón. Un diapasón, eso. ¿Y para qué sirve un diapasón? Eso sirve para afinar. Exactamente, para afinar. Para afinar una guitarra, instrumentos de cuerda, un piano, qué sé yo.
Entonces resulta que eso cuando se golpea produce, esas punticas vibran con una frecuencia específica de acuerdo al diapasón y esa frecuencia pues corresponde a una nota musical y una persona con un muy buen oído puede comparar que el instrumento que está afinando esté entregando una nota en la misma frecuencia que el diapasón lo está haciendo, pero se necesita muy buen oído. O sea, aparatos más sofisticados. ¿Qué es esto? Un analizador de vibraciones. Es un aparato que se lo pone en la guitarra, toca la cuerda de la guitarra, el aparato mide la frecuencia de vibración de esa cuerda y le dice en qué nota está. Y como era que ya venden entonces un aparatico, un clipcito pendejo, se lo puede comprar en Amazon, en Mercado Libre, donde sea, no vale mayor cosa. Les advierto pues que yo para la música soy negado, no crean que soy experto en esto. Lo vi en estos días y me llamó la atención. Entonces venden un aparatico que usted lo pega ahí, toca la cuerda, el aparato capta el sonido y de una vez le dice en qué nota está. Y le dice si tiene que tensar o destensar la cuerda. Incluso ya puedes descargar en el teléfono, ya viene un afinador en el teléfono, ya aparece y lo puedes descargar. Entonces, vea, aquí afortunadamente vimos con alguien que sí sabe de estas cosas. ¿A qué voy con esto? Que las herramientas prácticas Lean y la tecnología dura, recuerden que hay tecnología o prácticas blandas y prácticas duras. Tecnología dura es algo que puede hacer un oficio con un alto nivel de sofisticación no, digámoslo, que se requieran unas cualidades muy específicas, como es afinar una guitarra con un diapasón, pueda desempeñarlo alguien con muy poco entrenamiento, con unas capacidades, digámoslo, mucho más básicas. Es decir, para lo primero se necesita un muy buen oído y no todos nacemos con un muy buen oído. Para lo segundo se necesita un ligero entrenamiento, alguien que le diga, vea, si esto le dice que atornille la cuerda, pues atornille, y si esto le dice que afloje la cuerda, pues la afloja, hasta que le marque lo que es. Y lo mismo pasa con la tecnología. Aplicamos la tecnología como es, además porque ya vimos pues toda la evolución de los procesos de manufactura y vemos que es que la tecnología que hay disponible hoy por hoy es una locura, pues vamos a lograr que la gente que tienen nuestras empresas, nuestros procesos, la gente que desempeña esas labores de manufactura no van a tener que ser los superoperarios. Vamos a poder tener gente más dedicada a pensar, mirar cómo puede hacer las cosas mejor, que a tener que estar apagando chicharrones, apagando incendios, solucionando chicharrones, solucionando problemas. Pero ¿cómo logramos eso? Lo logramos si entendemos esta vaina muy simple. ¿Qué es esta vaina muy simple? Pues es una pirámide que nos dice con todo este cuento que les eché de aquí para atrás, pues cómo deberíamos abordar un tema de implementación de Lean Manufacturing. Deberíamos abordar de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque es que cuando yo construyo una pirámide y si empiezo por la punta, pues se me va a caer porque es que necesito una base sólida. Y esa base sólida sobre cuál se la construye una implementación de cualquier estrategia de manufactura, cualquier estrategia organizacional, incluso es la cultura. Porque es que cambiar la cultura, como lo ven acá, de una organización es muy difícil. La facilidad de cambiar la cultura en una organización es muy baja, es muy difícil cambiarlo y además se requiere muchísimo tiempo para cambiar. Entonces yo diría, Arinagro, como cualquier compañía, tiene una cultura ya inmensa, ya inmersa ahí, y esa cultura la han imprimido seguramente los accionistas, los directivos, las personas que han trabajado en la organización durante mucho tiempo, quienes van llegando, y se empieza a configurar una cultura. Y pensar que si uno va a implementar Lean Manufacturing va a llegar por arte de magia a cambiar esa cultura es muy difícil. ¿Qué? Porque es que ya vimos que por implementar Lean Manufacturing, entonces a todos nos se nos van a empezar a rasgar los ojos y a volvernos japoneses. Nosotros somos como somos colombianos y tenemos que empezar a trabajar con la cultura que tenemos, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas, pero es la que hay. Donde sí podemos empezar a meternos es en los principios.
principios no es que sean fáciles de cambiar, pero son un poquito más fáciles de cambiar que la cultura y no requieren tanto tiempo como la cultura. Entonces, si tenemos claros cuáles son los principios de la organización, a qué le apunta la organización, cuál es el propósito, pues yo sí puedo empezar a decir, venga, mi operación de manufactura, mi estrategia de manufactura, si alinea de cierta manera con esos principios. O empiezo a mirar qué principios tengo que empezar a incurrir o a implementar o a generar en las personas para que pueda apalancar esa cultura y a partir de ahí empezar a implementar prácticas y herramientas. Pero esos principios no son los que por ahí en muchas partes de las empresas escriben. Honestidad, gratitud, lealtad, no sé qué. Pues sí, eso suena muy bonito en el papel, pero uno tiene que preguntarse si la empresa vibra con eso, si eso es lo que mueve a cada uno de los empleados de la empresa y si además actuamos y obramos conforme a esos principios. Ya les dije, en Toyota todas las decisiones se toman basadas en el largo plazo, así haya que sacrificar el corto plazo. Eso le funciona a Toyota, puede que haya otras empresas a las que no, pero lo que ellos tienen claro es que todo lo hacen así. Y es como un ejemplo que yo pongo mucho. Hay gente por ahí muy chistoso que dice que no, yo soy vegetariano. Ah, bueno, listo, muy bien, tan. Ve, me regala un poquito de ese pollo que se ve tan bueno, pero no, pues que usted es vegetariano. No, pero yo soy vegetariano solo en mi casa, en la calle no. Pues entonces usted no es vegetariano, yo no sé si es la moda o qué, pero cuando uno de verdad tiene un principio, obra en función de ese principio. Difícil o escasamente, solo en situaciones muy excepcionales lo viola. Entonces, de esa manera, cuando yo ya tengo claro cuáles son mis principios, entonces empiezo a buscar prácticas de Lean Manufacturing o como lo quieran llamar, que me ayuden a trabajar esos principios, que me ayuden a cumplir esos objetivos, que me ayuden a alinearme con esas metas. Y en función de eso, entonces ya puedo seleccionar herramientas y ahí sí ya puedo contratar un consultor, puedo traer a otra persona, puedo ir a un curso o algo. Pero es que ya sé que lo que voy a aprender en ese curso sobre una herramienta específica me va a servir para obrar conforme a un principio que tengo claro y que además está alineado con la cultura organizacional. Y solo por terminar de decirles, ¿por qué prácticas y herramientas? Porque es que una herramienta es una cosa que uso para un fin particular. El martillo. El martillo, todos los que tenemos un martillo en la casa, lo usamos cada que hay que clavar una puntilla. No lo usamos todos los días. Mientras que una práctica, pues, genera, valga la redundancia, la práctica, es decir, algo que tenemos que hacer con frecuencia. Entonces eso es lo que también hay que entender, que a veces empezamos a implementar esas herramientas a lo loco, cuando ni siquiera las necesitamos en primera instancia. Segundo, cuando ni siquiera las entendemos. Tercero, cuando ni siquiera es el momento organizacional para hacerlo. Entonces, que no, implementemos estandarización de procesos. Listo, y nos gastamos un dineral en traer un consultor de estandarización de procesos para que le diga a los operarios que todos tienen que hacer esta labor de la misma manera. Pero resulta que la máquina que el operario utiliza para hacer eso está completamente desajustada. Entonces, para el operario es imposible hacer todo de la misma manera porque es que la máquina todos los días que llega a trabajar le falla una parte distinta, entonces el operario tiene que ajustarse a esa falla de la máquina. Entonces, ese es el mensaje de fondo y pues y con esto quiero cerrar para no aburrirlos más con todos estos temas y es que de verdad eh, evolucionar en los paradigmas de manufactura es importante. Pensar en implementar Lean Manufacturing, manufactura flexible, manufactura sostenible, temas de industria 4.0, de todo ello es claramente importante, hay que hacerlo rápido, pero no se puede hacer a la loca. Hay que pensar primero en la cultura, hay que preguntarse muy bien cuáles son los principios de la organización y ahí sí empecemos a pensar en qué prácticas y qué herramientas vamos a implementar. Quienes quieran profundizar un poco más en el tema, este es un artículo que escribimos con algunos compañeros de investigación sobre cómo Lean Manufacturing, la implementación de Lean Manufacturing puede impactar el desempeño sostenible.
que pues en algún otro espacio podremos hablar de sostenibilidad, que es algo que todas las empresas tienen que estar pensando y teniendo en su radar hoy por hoy. Este es el libro, se llama La máquina que cambió el mundo, y además es el libro que cambió el mundo en temas de Lean Manufacturing. Este fue el libro que como conclusión sacaron una serie de académicos del MIT, de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, cuando durante 5 años estudiaron cómo las empresas japonesas están haciendo las cosas distinto a las empresas norteamericanas y por qué eran mejores. Y sacaron este libro que lo ayudó a uno a entender qué son esas cosas que uno puede hacer, digámoslo, más allá de la producción masiva para lograr lo que estamos hablando, disminuir desperdicios, aumentar la flexibilidad, mejorar continuamente, etc. Este es otro libro que a mí particularmente me encanta, que es la investigación que hizo Jeffrey Liker del modelo productivo Toyota, donde concluyó cuáles eran los 14 principios bajo los cuales se regía Toyota como organización, que hablamos anteriormente, y pues los explica cada uno al detalle y sí con ejemplos vívidos de situaciones en las que Toyota tuvo que tomar una decisión u otra y se rigió a estos principios, y eso lo llevó a que tuviera desempeño exitoso en las decisiones que tomaba. Es un libro más del ámbito local, se llama La sostenibilidad en las cadenas de abastecimiento. Yo creo que de pronto a través de Jorge lo pueden conseguir. Lo editó la Universidad Nacional. Yo particularmente contribuí con un capítulo de este libro donde se tocan todos los temas que tocamos hoy de una manera mucho más al detalle y llegando pues a mayor nivel de profundidad. Y este es un libro muy reciente que he tenido la oportunidad de leer solo unos apartes, pero me ha gustado muchísimo. Es un libro de un autor que se llama Patrick Adams, que dice que se debería preguntar a una compañía para saber si lo que está haciendo, y es muy enfocado en temas de Lean Manufacturing, es simplemente por guardar apariencias, o sea, por seguir una moda, o porque de verdad usted sí está alineando eso con su cultura, porque su cultura sí hace que esas prácticas y herramientas estén alineadas con sus principios. Entonces es chévere porque lo pone uno a reflexionar de verdad qué se necesita y qué no. Y en últimas, pues lo lleva a que las organizaciones escojan lo que les sirve, y lo que no les sirve, pues tengamos la tranquilidad de decir, fresco, eso no me sirve. Y por último, pues comentarles que a finales de octubre aquí en Colombia hay un instituto que se llama el Instituto Lean de Colombia, que es, digámoslo, una extensión del Instituto Lean de España para Latinoamérica. Y en finales de octubre van a hacer el Congreso de Lean. Pueden entrar a la página del Lean Summit, van a ver que hay conferencistas de muy alto nivel y que además todos son de vivenciales, o sea, todos vienen de empresas muy reconocidas con mucha trayectoria y que seguramente van a contar sus experiencias en todos estos temas que hemos venido hablando. Entonces también me parece que es un evento interesante para quienes les gusten estos asuntos. Pues bueno, eso de mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención. Me disculpan pues que me extendí un poquito más del tiempo. Como les dije en un principio, si me dejan hablar de esto me puedo extender por horas, pero espero pues que esta horita y cuarto haya sido productiva, y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario. Bueno, Rafael, muchas gracias. Habíamos hablado incluso inicialmente pues, de una hora, básicamente por sus limitaciones de tiempo, pero que ya que fue usted, yo encantado por lo menos, y la gente sigue conectada. Les recuerdo que pueden, mediante un enlace que está en el chat, registrar la asistencia para que les llegue la grabación. Y primero levantó la mano Diego Edison Carachas. Bien pueda. Bueno, buenas tardes, profesor Jorge y a Rafael. Muchas gracias por la charla del día de hoy. La pregunta es puntual, dada su lectura y el conocimiento del contexto colombiano, ¿cómo podría evaluar el contexto en Colombia en la utilización del Lean Manufacturing? ¿Está siendo acogida? ¿Qué problemáticas hay? Nombró algunas, pero sí en cuanto al alcance colombiano, ¿cómo está? Desde su punto de vista y experiencia. Gracias.
Listo, Diego, pues muchas gracias por la pregunta. A ver, profundizando un poquito, pues Jorge les mencionó que yo tengo un título de doctorado en Ingeniería Industria de Organizaciones y justamente pues mi tesis doctoral fue en los efectos que tiene la implementación del Lean Manufacturing en el desempeño sostenible de la industria metalmecánica colombiana. Esa fue una investigación que desarrollamos entre los años 2019 y 2021, entonces los resultados son relativamente recientes. Entonces les iba a hablar con cierta propiedad sobre la industria metalmecánica, ¿cierto? Pero uno podría decir que más o menos eso se extrapola al resto de la industria manufacturera. De un nivel de 1 a 5, la media de la industria metalmecánica en Colombia tiene un nivel de implementación un poquito superior a 3. Pero cuando usted empieza a desmenuzar un poco eso, se da cuenta que ese 3, que es un promedio, está compuesto por unos niveles relativamente más altos, entre 3 y 4, en industrias que tienen más de 30 empleados, o sea, industrias medianas y grandes, y un nivel mucho más bajo en pequeñas industrias o pequeñas empresas y microempresas. ¿Por qué? Pues por lo que ya hablamos, porque es que esto necesita dedicación, recursos económicos, pero también de tiempo y sobre todo de que la empresa esté alineada con eso desde un nivel gerencial. Entonces, si es el jefe de producción, estoy inventando, el que se echa un proyecto de Lean Manufacturing al hombro y dice, vamos a implementar esto, pero el resto de la organización no le para bolas o no está alineado con él, no se pasa de ahí. Entonces sí tiende a haber un nivel de implementación, digámoslo, razonable o aceptable conforme el tamaño de industria crece un poco. El nivel de implementación está mucho más corto en las pequeñas industrias. Entonces espero con eso responder más o menos su pregunta. Muchas gracias. Vale, si de pronto, ya que no hay más gente levantando la mano, bueno, ahí está Walter, si hay alguien de Arinagro primero, que creo que por allí alguien me está hablando por el interno, y ya le damos la palabra a Walter. A ver. Sí, buenas tardes, Rafael. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Qué pena, es que pues tengo un poquito de problemas con el audio. Yo estoy en una zona donde tenemos un poquito de ruido y no prefería pues estar un poquito aislado, pero bueno, sí, agradecerle por el espacio que nos proporcionó. Yo creo que nosotros como industria del rendering en Colombia, como decía Rafael, es una industria que no está muy bien, digamos, posicionada a nivel colombiano. Es complejo encontrar un poco de bibliografía sobre lo que es la industria del rendering o reaprovechamiento de subproductos. Nosotros trabajamos con todos los subproductos de origen animal. Y pues hemos vivido sí un poco en el desarrollo de la actividad que lleva la compañía de 10 años de conformación. Se ha enfrentado mucho a temas de tecnología porque la actualización es compleja. Todavía hay mucho esfuerzo en la parte metalmecánica para poder encontrar proveedores que nos puedan proporcionar servicios, ya que precisamente por no ser tan reconocida la industria, la tecnología casi siempre viene de países como Brasil, Dinamarca y Estados Unidos. Entonces, el costo de la tecnología para nosotros ha sido complejo para poder adquirir equipos que sean más eficientes en el proceso. Y ahí pues quería hacerle una pregunta a Rafael, un poco el tema de la sostenibilidad dentro de lo que es un proceso como el nuestro siempre ha sido algo que se ha cruzado con el hecho de que si ser sostenibles es ser amigables con el medio ambiente como nosotros buscamos en la industria, o si sencillamente se tiene que ver de ser sostenibles a raíz del sostenimiento de los equipos o del tipo de equipos que utilizamos dentro de nuestros procesos. Listo, Felipe, muchas gracias. Además que una pregunta súper interesante, hermano. Si de manufactura aquí hablamos hora y media, nos podemos quedar hablando toda la tarde. De sostenibilidad creo que podemos hablar días o semanas. Primero porque, hermano, a nivel, digámoslo, Jorge me corregirá, académico, científico,
ni siquiera hemos sido capaces de poner el huevo en decir, oiga, ¿qué es sostenibilidad? Entonces, hay quienes dicen que no, pues que sostenibilidad es simplemente que si su empresa hoy por hoy está, pues que mañana esté y que perdure en el tiempo. Y listo. Hay quienes dicen que sostenibilidad es estar soportados en la triple línea base, es decir, en el desempeño económico, pero también en la responsabilidad social y también en la protección al medio ambiente. Hay quienes dicen que sostenibilidad simplemente es no generar impactos negativos en el medio ambiente. Por ahí hubo alguien que recientemente, no me voy a meter en temas de política, pero pues todos lo oyeron, que dijo que lo que hay que hacer es decrecer económicamente. Entonces, pues también habrá quienes tienen esos puntos de vista. Entonces, la embarrada primero que todo con el tema de sostenibilidad es que no hay como un objetivo común, o sea, todavía no hemos dicho qué es sostenibilidad. No obstante, respecto a lo que usted plantea, pues sí hay que entender una cosa, y es que la realidad es que hay unos fenómenos que independientemente de por donde usted los mire, pues nos están afectando. Primero, el cambio climático. Entonces, lo que sí hay que tener presente es que industrias que están generando gases de efecto invernadero, que están generando escasez de fuentes de agua o eutroficación, industrias que estén aportando negativamente a ese cambio climático, pues son industrias que cada día tienden a ser menos sostenibles o que deben buscar nuevas formas de operar y pues valga la redundancia, más sostenibles, es decir, generando menos impacto. Hay otro tema que también es clave, que también es claro para todos, y es que pues, los recursos que hay en el planeta son limitados. eh, Cada vez hay algunas materias primas que son más escasas, por lo tanto más costosas. Entonces hay otras tendencias que son inevitables, donde pues por lo que me comentaban ustedes, ahí Arinagro afortunadamente creo que tiene un punto a favor muy fuerte y es que tenemos que trabajar con esquemas de economía circular. Tenemos que trabajar con esquemas donde las materias primas no pueden ser recursos no renovables, no, todo no puede ser extractivo, sino que tenemos que mirar con lo que ya está dando vueltas ahí en el mundo, cómo mantenemos avanzando la manufactura. Entonces, lo mismo, o sea, quien dependa de, por ejemplo, la industria de plásticos altamente dependiente del petróleo, pues es que es una realidad que cada día va a haber menos petróleo disponible para extraer en el mundo. Entonces, si no empezamos esas industrias a repensarnos desde este momento, pues tarde que temprano llega el campanazo. Y lo otro es que la responsabilidad social, pues uno diría que tendría que estar inmersa en cualquier actividad manufacturera o industrial, pero desafortunadamente en nuestro medio y sobre todo pues en países en vía de desarrollo como el nuestro, eh, pues no todos cumplen las reglas de la misma manera, o incluso hay quienes no las cumplen. Pero la realidad también es que yo creo que cada vez la población y los compradores o los consumidores son más conscientes. Entonces cada vez empieza a calar más en el comprador, no solamente que usted les venda un producto de buena calidad y a un muy buen precio, sino que no haya atentado contra nadie al momento de hacerlo, que sus empleados estén bien remunerados, que para poder haber fabricado ese producto y llevarlo a sus manos, nadie haya tenido que accidentarse, nadie haya tenido que perder una mano o un pie. Y ahí claramente que juega un papel muy importante la tecnología, porque es que mientras más manuales los procesos, pues más expuestos están las personas a este tipo de condiciones. No obstante, como usted lo dice, pues esa tecnología, desafortunadamente, pues Colombia no es un país con vocación de, alta vocación de fabricación de maquinaria industrial. Hay países mucho más, con mayor trayectoria en eso. Pero también, como les dije en un principio, pues la gran ventaja del mundo actual es que la tecnología está disponible para todo el mundo. Yo sé que obviamente es mucho más costoso traer una máquina de Dinamarca, pero finalmente el chiste, como les dije, no está en comprar la máquina. El chiste para las empresas, creo yo, está en saberla utilizar de la mejor manera y lograr que las personas que operan esos equipos o que los administran
estén alineados con todos estos principios y con todos estos objetivos para que ahí sí se logre tener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Bueno, gracias por esa interesante respuesta. Tenemos a Walter, tiene la mano levantada. Bien pueda, Walter. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, la pregunta consiste en lo siguiente: si conoces tú alguna empresa en Colombia que sea exitosa en el manejo de Lean Manufacturing y que nos puedas indicar qué ventajas competitivas le ha traído a esa empresa adoptar esa herramienta o esa cultura dentro de la empresa. Listo, Walter, buenas tardes. Y sí, muy interesante la pregunta. Como lo vimos en un principio, sí hay empresas en Colombia que operan bajo esquemas de manufactura flexible, pues para no llamarlo lean manufacturing, y operan exitosamente y hace parte integral de su ventaja competitiva. Pues he tenido la fortuna de conocer algunas de ellas, algunas muy al detalle, han sido muy abiertas de mostrarme cómo es que han logrado todo esto. Vuelvo y lo insisto, pues la mayor parte de mi experiencia y mi experticia está en la metalmecánica, entonces pues allí es donde más conozco, pero vamos a arrancar por algo muy sencillo. Sofasa, la ensambladora de automóviles Renault, es una de las plantas más pequeñas de Renault, si no la más pequeña de Renault en el mundo, y sin embargo, desde los últimos 5 o 6 años, si mal no recuerdo, todos los años ha estado entre las 3 más eficientes del mundo. Es una de las que tiene la tecnología más antigua. La planta de Renault en Brasil es completamente robotizada, eso es una locura ya. Hermano, usted si ve 2 personas en toda la línea de ensamble es mucha gente, y la de aquí de Sofasa, casi todos los procesos de ensamble es con una persona haciendo el ensamble. No obstante, los índices de eficiencia principalmente medidos, no en cantidad de vehículos producidos, pues, porque obviamente produce mucho más la de Brasil que la de acá, pero en temas de defectuosidad, de calidad, de productos malos al final de la línea. En temas de paradas por temas de justo a tiempo, de que entonces una estación de trabajo no alcanzó a cumplir su labor en el tiempo que tenía preestablecido, entonces paró la línea y no pudo seguir a la siguiente estación. En términos de todos esos indicadores, es mucho más eficiente la planta de Colombia que la de Brasil. Entonces sí, es un ejemplo importante de cómo surgió la filosofía Lean, les decían Toyota, de hacer más con menos. Cuando Toyota arrancó a comerse el mundo, era nada a comparación de Ford y de General Motors y de muchas otras empresas que incluso hoy desaparecieron. Cadillac, Buick, Mercury, un montón de fabricantes norteamericanos que eran gigantes y que por hoy ya pues prácticamente no existen. Entonces, ese es un buen ejemplo. Allá en Bucaramanga, entre otras cosas, ojalá Jorge la próxima vez me invite presencialmente, hermano, para que los amigos de Arinagro nos inviten a comer a Carnita Mercagán, Claro que sí, aprovecho para decirle que para estamos el dispuestos a ir. indirectazo. Claro que sí. A mí me encanta ir a Bucaramanga, me parece una ciudad espectacular y... Aprobado lo de la carne. Ah, listo. Me encanta esa ciudad y he tenido la fortuna de trabajar con varias empresas, pues de la mano con varias empresas allá. Con Forjas de Colombia y hacer algunos proyectos o muchos proyectos con una empresa que también me parece que es un buen referente que se llama Transejes, Dana Transejes, no sé si la tienen en el radar, Claro que donde sí. también Es tienen emblemática. implementadas muchas de estas metodologías y uno ve que de verdad es una empresa que tiene implementado eso porque creen en eso y porque en su filosofía está eso, no porque simplemente, porque estamos en el sector de autoparte, entonces hay que tener esto, no. Y es una empresa que, pues sí, como todas las empresas desafortunadamente en nuestro medio y más pegadas a la industria automotriz, pues ha tenido sus altibajos, pero desde el punto de vista de manufactura es un gran referente. Y saliéndose un poco de la industria metalmecánica,
el grupo Nutresa tiene un programa que ellos no lo llaman Lean Manufacturing, se me escapa el nombre, ellos le pusieron un nombre propio, o sea, dentro de la compañía tiene un nombre que ya no me acuerdo cómo es, que es impresionante. O sea, es un despliegue que hicieron con consultores de nivel mundial en todas sus plantas, pero lo mismo, trabajando desde la cultura, trabajando desde los principios, y ahí sí empezaron a montar las herramientas que tuvieran que montar. Y digamos lo que tiene el grupo Nutresa en TPM, en gestión de activos, en temas de eficiencia, de gestión tecnológica, es impresionante. Y pues, sobra decir, yo creo que eso no lo tengo que decir yo, que los resultados del grupo Nutresa se ven a kilómetros. Y pues no voy a decir que todo es porque hayan sido muy juiciosos con la implementación de estas filosofías, pero de seguro que en sus procesos de manufactura mucho les ha aportado ese despliegue que tienen. Igual, llevan casi 20 años con A ver, este programa. disculpa, Señor. me hace recordar este tema a algunas de las empresas que yo trabajé en Carvajal hace algunos años y cuando comenzaron a implementar el tema de las normas ISO, lo aplicaron como un tema de una cultura organizativa. Tenía que establecer unos procesos y unas situaciones para poder ir alcanzando unos índices que debían ser medibles y cumplir de acuerdo a la norma ISO que ellos estaban estableciendo en ese momento. Entonces, más o menos el Lean Manufacturing me hace recordar este tipo de situaciones. Claro, Walter. Y además ahí es donde uno ve muy claramente los contrastes. Entonces, nos vamos a certificar en ISO 9001 porque eso está de moda o porque algún cliente nos dijo que si no estábamos certificados no nos compraba. Entonces, ahí ve uno las dos empresas. Las que vibran con eso, las que además le sacan provecho a eso, las que dicen, venga, vamos a definir claramente unos procesos, vamos a definir unos indicadores, le vamos a hacer un seguimiento, vamos a definir unos procedimientos para que las personas operen conforme a ello, crean una cultura en la compañía y ya eso se va derecho y cada día antes es mejor. Como la otra empresa que fue pucha, quiere certificarnos en ISO 9001, no, listo, hágale, siga haciendo todo lo como lo ha hecho toda la vida. Y llega el de calidad y dice, oigan, la semana entrante viene el auditor a hacer la auditoría de ISO y arranca todo el mundo como loco, ahí venga, a mí me faltan las firmas de estos formatos, yo no hice tal cosa, yo no hice tal otra, los indicadores llevan 8 meses desactualizados el tablero de indicadores, entonces corra a ver de dónde se inventan la información para meter ahí, porque van a mirar eso. Viene el auditor, todo está perfecto, vea qué bonito, no sé qué, se va al auditor y el otro día otra vez todo está despelotado. Entonces, claro, Walter, tal cual como usted lo dice, todo esto, llámelo manufactura flexible, sostenible, llámelo normatividad ISO, estandarización, como quiera, depende, como usted lo está diciendo, de que penetre en la cultura de la organización. Vale, yo no sé si por equivocación creo que Ana María Grajales tenía levantada la mano y tal vez por equivocación yo la bajé, pero si es así, entonces Ana María, adelante. Tal vez fue impresión mía, sí. Bueno, si alguien no tiene más aportaciones, pues yo voy a hacer unos 3 comentarios allí adicionales para redondear. Lo primero es que veo varias veces que se repite la cultura en la base, como sustento, como base o como obstáculo. Ya lo decía Rafael, no es fácil intervenir la cultura, pero la investigación y a través de las empresas se ha mostrado que pues sí se puede, no es tan inmediato, ahí donde hay que tener paciencia. Si ustedes buscan en internet van a encontrar un artículo escrito por el gerente de Grupo Corona junto con su gerente de gestión humana y alguien de innovación. Y nos narran ahí de una manera muy abierta cómo ellos, por ejemplo, trabajaron en transformar su cultura durante un proceso de años y cómo sus metas, las megas, que ya está muy de moda hoy en día poner la mega, que es como una especie de meta muy retadora para cualquier empresa,
pues lograron pues cumplirla incluso en menos tiempo. Entonces es difícil, no se puede, sí se puede, pero requiere paciencia y frecuentemente está entre las cosas que muchas veces debemos intervenir en Colombia. Probablemente, me atrevo a decirlo, muchas cosas no nos han funcionado, ha sido por la misma cultura. Sabemos que está ahí, pero sabemos también por la experiencia que dentro de las empresas se puede forjar una cultura intencionada. Para eso hay que trascender también las herramientas, que muy bien lo dejaba claro Rafael. Tenemos muchas herramientas y a veces creemos que entonces la estrategia es trabajarlas todas y sin saber siquiera o sin tener unos principios filosóficos que deberían haber detrás, ¿cierto? Entonces, eso también hay que fortalecerlo. Perdón, Jorge, le Quiero, interrumpo. sí. Usted habla del gerente del Grupo Corona, pero Ah, además sí, para no todo el dije, resto de quienes están en la conferencia, quien les está hablando, el doctor Jorge Vivares, es también un experto en temas de cultura organizacional. También Jorge ya ha publicado unos artículos y capítulos de libro muy interesantes alrededor de este tema, y además me devolví aquí a la portada de la presentación porque veo que el proyecto que están trabajando está marcado justamente en temas de interdependencias entre el perfil cultural y el desempeño de los sistemas de producción. Si no está lo uno, no está lo otro. así es, así es. Bueno, no, estoy aprendiendo realmente el tema, también lo he estudiado, sí, lo viví en la práctica, pues también como líder de producción que fui en su momento. Y por eso lo digo, pero requiere pues incluso que trascendamos la concepción de meras herramientas, a primero pensemos en unos principios filosóficos si se quieren, que luego nos van a permitir elegir esas herramientas. Y ya está mostrado, les decía el caso del gerente de Corona, no les dije el nombre del artículo, busquen liderazgo a través de innovación, así entre comillas, en Google los va a llevar directo a un texto que ahí está publicado en Internet, donde se cuenta todo este tema de cómo Corona, por ejemplo, logró esas metas, cómo fueron las metas, y pero también cómo, como parte de ese proceso, uno de los eslabones importantes que les permitió pues a llegar a eso fue intervenir la cultura de una manera intencionada. Y para intervenirlo de una manera intencionada, lo primero es que yo tengo que saber cómo es mi cultura. No necesariamente es en función de lo regional, aunque incide mucho, porque también podemos tener unas regiones que se caracterizan por una cultura, lo han demostrado los indios, ellos en la India tienen una cultura muy particular en general, pero cuando usted llega y entra a ciertas empresas, se nota el cambio de chip. A todas estas que es culturas, como la programación mental colectiva que distingue a los miembros de una organización, de una sociedad, de un grupo. ¿Sí? Y que está en el fondo, se ve reflejada en un comportamiento, cómo se comporta la gente, pero ese comportamiento se ve desprendido de un conjunto de valores, de principios realmente arraigados, como lo decía Rafael, somos capaces de que todos vibren en esos mismos principios. Ahí es donde vamos a poder tener una cultura que se amolde también a lo que nosotros deseamos. Y lo último, pues el tercer punto que quería pues también allí resaltar, nos muestra Rafael en sus diapositivas, ahí está la Biblia, le llama a Rafael la Biblia, ese libro, La máquina que cambió el mundo. Lo presenta en inglés porque Rafael es un gran lector en inglés, pero también está en español. Los invito a que lo compren porque es un libro realmente que cuenta como entretenimiento. Y este es un llamado pues también para todos los demás presentes. Realmente esta parte, esta cultura lectora nos hace falta, mucha falta en Colombia. La última encuesta nacional de lectura dijo, los colombianos se leen en promedio 2.7 libros al año. Si vamos a un país como Finlandia, se leen 24, de ellos 14 solo por placer. Es decir, claro, ahí está todo. También solo por mero trabajo tenemos que leer cuando menos un manual, un qué sé yo, pero hay que incrementar el nivel de lectura para que también eso nos permita ir nutriendo, no solamente conociendo las herramientas, sino nutriendo los principios que nos van a permitir que esas herramientas luego funcionen. Bueno, Jorge, pues de mi parte, muchas gracias a usted por haberme invitado, a todos los asistentes por su atención, a quienes hicieron preguntas y comentarios, pues por lo valioso de ellos, y quedo a disposición quien quiera profundizar más en esto. Jorge tiene mi contacto, con el mayor de los gustos se los puede hacer llegar. Estos artículos que hemos publicado, pues pronto para quienes están en la industria son un poquito pesados y cansones de leer, pero de ahí algo se aprende. Entonces también creo que a través de Jorge se los puede hacer llegar. Y bueno, no, muchas gracias. Me despido entonces. Bueno, feliz tarde para todos y de nuevo agradeciéndole tanto a quienes se conectaron, todas las personas que veo allí,
a Rafael, obviamente, Ana María Grajales, a Andrés Aicardo, Ángela Patricia, Carlos Alberto Plaza, Cristian Alejandro Rincón, Cristian Vargas, Diana Marcela Gómez, Diego Exxon Carachas, Edwin Eliezer Casanova, Felipe Galán, Hernando, Javier, doctor Jaime Javier, gerente de Arinagro, Javier Ignacio, John Navas, John Escobar, si es el John Escobar que conozco, creo que es un jefe de producción aquí en la ciudad de Manizales, John Martín Díaz, Juan Felipe Sánchez, Julián Suárez, Laura Zorro, alguien que está como LT, y los que ya se fueron, pero mira usted, Rafael, que todos decidieron quedarse. Estábamos pensando que esto iba a ser de 1 hora y media y ya vamos a completar casi 2 horas, pero la gente se quedó conectada, con lo cual es el reflejo, pues, de que gustó. Los reitero que por favor diligencien la asistencia. La asistencia que la dejé en el chat, la voy a volver a copiar por acá y ahí les haré llegar el enlace de la grabación y por ese mismo correo, como dice Rafael, si alguien está interesado en un apoyo más al respecto, pues bueno, a través de ese correo podríamos canalizar la situación. Ahí está, ahí lo dejo en el chat. Los invito a ir saliendo bien puedan por sus propios medios, porque si yo le doy finalizar a la reunión, van a ser expulsados bruscamente y no me gusta eso. Muchas gracias a todos.